Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Horacio y hoy, como todas las semanas, quiero compartir y analizar con ustedes varios de los activos desde el punto de vista técnico y o fundamental y plasmarlos en una serie de alertas y oportunidades de entrada. Estoy grabando hoy sábado 22 de julio, siendo las 21 horas 53 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a analizar estos 10 activos pertenecientes a las alertas que corresponden a la semana que se está por iniciar del 24 de julio del año 2023. Vamos a nuestra plataforma de Thinkorswim, pero antes recordarles los términos y condiciones de mi canal. Recuerda una cosa, el carácter dinámico del trading hace que las alertas se tornen ganadoras o perdedoras en base a los conocimientos de quien las sabe gestionar. Adicionalmente, recuerda que este espacio tiene un propósito educativo y uno de los objetivos principales es de hacerte conocer cómo evitar perder dinero de manera fatal mientras atraviesas tu proceso de aprendizaje. Dicho esto, vamos a nuestra plataforma de 5 Swing. Tengo aquí, ya les voy a dejar saber, 4 de 10 de los activos. eh, Les recuerdo, para los que se están sumando por primera vez al canal, todos los activos, el lista de activos ordenados en orden cronológico, los que están en el caso, en la parte de arriba, como el caso de Unity Software o FXC, el ETF de China, ya fueron enviados ya hace varias semanas atrás. Em, Aquí abajo están los activos que vamos a analizar hoy, pero todos estos activos siguen siendo, la mayoría, algunos ya han perdido vigencia o han sido cerrados por alguna situación en particular, pero todos estos activos que además se complementan con una alerta que tiene, eh, además de la entrada, eh, saber detectar los niveles que hay que vigilar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista fundamental, el riesgo-beneficio, los stop loss fundamentalmente con esto de que decía evitar perder eh, lo menos posible en caso de que algo no funcione bien. Les quiero mostrar el caso de un ejemplo para las personas que se suman por primera vez al canal. Me voy a parar en este caso este activo que es Meta. Algunos quizás ya la hayan cerrado, eh, teniendo en cuenta que el próximo día eh, 26, miércoles 26 de julio, va a presentar los earnings y es probable que sufra movimientos en uno y otro sentido, como lo ha hecho la semana anterior tanto Netflix como Tesla. Entonces quiero compartirle, además de que sepan el listado y está en los videos que están subidos públicamente al canal para que ustedes puedan vigilar los niveles en el que fueron enviadas las alertas y ver que muchas de ellas siguen teniendo vigencia con un horizonte de inversión a mediano y largo plazo. Les quiero mostrar el caso de Meta. Esta es una alerta que fue enviada, ahora se los voy a mostrar en la plataforma, a principios de julio. Para que todos tomen como ejemplo, ahora les voy a mostrar, están en los grupos de WhatsApp enviadas, era un butterfly, es un butterfly para el que todavía lo tiene armado porque sigue siendo ganador e incluso va ganando mucho más que el objetivo que yo he trazado del 20%. Lo importante es ver los argumentos, ¿no? Como yo les comentaba acá, los siete magníficos y la inteligencia artificial y Meta en particular, con su nuevo lanzamiento de Thread, señalan que la continuidad de la tendencia está intacta. Entonces planteaba una estrategia débito, el call butterfly, apuntando al strike 305, incluso las llegó a superar este nivel de cotización. Hoy hay retrocedido como consecuencia de la corrección que ha tenido el Nasdaq por cuenta de estos dos activos que han presentado, como les decía, tanto Netflix como Tesla. Y quiero mostrarles cómo está al día de hoy. Aquí tenemos Tesla, perdón, Meta, con esta corrección que tuvo
arrastrada, aunque todavía no ha presentado los earnings, ha sido arrastrada como parte de formar parte de los siete magníficos. Observen la corrección, estas dos velas correctivas, habiendo roto la directriz, todavía no puso a prueba el 61.8 de Fibonacci ni el mínimo anterior de la directriz. Si vamos, yo tengo guardado todas las alertas en simulación en la plataforma, el Risk Profile. Fíjense que lo que fue mandado como un débito de 10 hoy está valiendo casi 14, o sea, esto equivale a $400, con lo cual yo hasta podría haberla cerrado con un 40% de ganancia o la puedo cerrar ante los earnings, eso es lo que yo indiqué en la alerta, pero quiero transmitir con esto eh, que la entrada, la oportunidad de entrada va acompañado de varios argumentos y que solo eh, eh, saldré o abandonaré la posición, como suele ocurrir, y para eso hay que estar preparado en caso de. Antes de dar inicio al análisis de los 10 activos que nos convoca en el día de hoy, si te interesa formar parte de la comunidad, tanto en el grupo de alertas, en su pack básico o en la sala privada de trading, que me contactes. Me mandes un correo a contacto@hablemosdetrading.com o me hagas saber tu interés mediante escribirme en el WhatsApp que se indica en esta diapositiva. Comencemos con nuestro análisis de los principales activos. Vamos a comenzar entonces con Netflix, Target, Carvana y el ETF del oro. Para cada una de estos análisis tengo una estrategia determinada que entiendo que es la más conveniente en función de la acción del precio. Como les comenté, Netflix ya ha hecho la corrección, entonces con lo cual lo que estoy planteando en este activo al 18 de agosto, la que está acá es como que fue pensada para el caso que también dio positiva antes de los earnings. Con lo cual, lo que yo planteo ahora es un giro. eh, Acaba de cerrar el día viernes en 423, con lo cual, desde el punto de vista técnico, si bien la tendencia está intacta, en el corto y mediano plazo sigue siendo alcista, lo más probable es que Netflix tenga una corrección que pueda ir a la directriz y que solamente abandonaría o pondría en duda la continuidad de esta tendencia alcista en el caso de que venga a poner a prueba el 38.2 de Fibonacci, esto es por debajo de los 370. Con lo cual, si vemos, por ejemplo, en este último tramo impulsivo de muy corto plazo Netflix respecto al último máximo que hizo en 487, le asigno una probabilidad de venir a corregir hasta la zona del 50 de Fibonacci, lo cual es normal dentro de una secuencia de impulsos y correcciones. Esto es en la zona de los 400. Por lo tanto, esta estrategia obedece a buscar correcciones a la zona del 400, o sea, venga de los valores que cerró el día viernes a los 400 y en este butterfly que tiene un crédito que sería nuestra ganancia en el caso de que Netflix no baje. Pero en el caso que Netflix corrija a la zona que yo estoy planteando, esto es una caída adicional del 6% respecto al día viernes, esta estrategia me dé aproximadamente $1000 de beneficio. Cosa que si no ocurre, no pasa nada, habré ganado este crédito que tengo acá de $117 o los que le dé el día que lo monten. Esto sí, el break-even que me da esta estrategia, y por eso lo armé así, me da 388, que es la zona que yo estoy planteando en el cual abandonaría de aquí en el corto plazo. Está planteada, recuerden, está planteada
a el día 18 de agosto, ¿no? 18 de agosto, menos de un mes. Pasemos ahora a analizar target en el muy corto plazo. La tendencia, de más está decir que es muy positiva por la magnitud que representa este tipo de compañía y que si bien el riesgo está que venga a testear la directriz de mínimos al alza, se encuentra en un momento de ver si puede ir a testear este nivel de Fibonacci de todo el tramo correctivo, desde el mínimo de la pandemia hasta los máximos históricos. Entonces vamos a ponernos aquí en diario a ver si podemos detectar alguna oportunidad de entrada. Luego de esta caída, en el corto plazo de ser máximos decrecientes, ha hecho en diario un piso en la zona de los 125. Con lo cual, lo que yo observo que podría venir a poner a prueba, como les decía anteriormente, la zona primero de la directriz de máximos decrecientes, pero antes de esto el 61.8 de Fibonacci en la zona de los 138-140. Entonces, ¿qué observo acá? Que podríamos eh, darle algunos meses, hacer un spread alcista vía un call debit en esta idea de mucho para ganar, poquito para perder. Los que ya me conocen saben que estoy hablando de un call debit y darle ese tiempo para que se pueda dar un intento de ir a buscar la directriz de máximos decrecientes, de corto plazo, ¿no? Por supuesto. Vayamos a Carvana. Bueno, saben que es un activo meme, que está muy de moda, tiene un short squeeze y me hace acordar a GameStop. ¿M? Entonces, podemos plantear, en este caso, una estrategia para los que no han hecho análisis de Carvana. Veamos cuál es su historia. ¿M? Su historia es que ha cotizado, como muchos de los activos burbuja, GameStop, AMC y varios, entre $176 y ha caído hasta los 3.55. Bueno, dejando de lado algunos argumentos de tipo fundamental, sí tener presente que este activo tiene un 40% de posición corta, con lo cual se me ocurre especular en cualquiera de las dos direcciones. ¿Qué significa esto? Vayamos a una gráfica de temporalidad diaria. Hizo un lateral, una especie de bandera alcista, y una vez que lo rompió, estoy proyectando a partir de acá ir a buscar la zona pivot. Bien, a partir de ahí, a partir de acá, tiene dos posibilidades. Romper la zona pivot o continuar el rechazo, como vemos acá, y meterse nuevamente acá. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que podría acentuarse un movimiento impulsivo fuerte al alza o, por el contrario, venir a meterse dentro de este canal o hasta incluso venir a probar la directriz de mínimos crecientes. Entonces voy a plantear una estrategia de un long Iron Condor. Esto es o que vaya para un lado o que vaya para el otro. En cualquiera de los dos sentidos, por supuesto que lo que tiene que darse es ese movimiento brusco y ahí sacar provecho. No me sirve que el activo se quede en el mismo lugar, pero todo indica, por lo que está generando en el público retail y por el George Quiz que hemos tenido la semana anterior, que este activo tenga movimientos en uno o en otro sentido. Dicho esto, vamos ahora a el cuarto activo. El cuarto activo es GLD. Aquí creo que viendo la evolución del oro, ya lo veo más como algo de refugio en un entorno
inflacionario, con lo cual la posición ya es de largo plazo, ir acumulando acciones de GLD pensando que en un entorno que nos toca a un inflacionista y en un dólar que se viene debilitando ya hace muchos meses, ir tomando graduales posiciones, ustedes ya saben que yo ya tengo posiciones ahí, pero para el que no la tiene, iniciarla, o para el que la tiene es volver a reforzar sobre la idea del price action del oro en general. Esto es un ETF. Por lo tanto, voy a dejar aquí, porque tiene mucho más historia, y lo vamos a hacer sobre el futuro, para que se entiendan qué es lo que yo estoy viendo en el largo plazo. Entonces, nos encontramos en una tendencia alcista desde los años 2000, mínimos crecientes. Entonces vamos a analizar aquí con qué niveles hay que vigilar para este tipo de activo y que habiendo cumplido, como les dejo saber los días miércoles, esta formación de doble techo, si yo la pongo aquí, después de haber roto este flag, esta bandera alcista la rompió y vino a probar exactamente el 61.8 de Fibonacci. Recuerden, a los que están nuevos, se suman nuevos al canal, que vean todos los videos o la secuencia de videos del día miércoles que les venía diciendo que había altas probabilidades de eh, poner a prueba el número redondo de 1900 y así sucedió. Dicho esto, ahora se encuentra queriendo ir a testear esta zona que actuó como suelo y ahora está actuando como resistencia. Por lo cual, si llegara a superar los niveles de los que está cotizando al día de hoy en la zona de los 1980, 1970, el próximo nivel a testear sería la directriz rota, esta directriz de mínimos crecientes. Recuerden que el último mínimo no es este, sino el último mínimo es este, ¿no? En la zona de los 1800. Eh, este mínimo estaría válido una vez que haga un máximo por arriba de los 2085, que creo que le doy bastante probabilidad de que vaya a buscar la zona de los 2080 una vez que consolide por arriba del número redondo de los 2000. SMH. Este ETF tiene dentro las compañías más grandes en el sector de semiconductores. La tendencia es claramente alcista desde hace muchísimos años y ahora nos encontramos en un nivel que está poniendo a prueba. Vamos a verlo en gráficas de diarias de 2 años. Este nivel es la zona de los 160. ¿eh? Tocó aquí en el año 2021 y está poniendo, por consecuencia de lo que estamos viendo en términos de inteligencia artificial, está volviendo a poner a prueba otra vez la zona de los 160. Si observan a corto plazo, aquí hay un flag, hay una bandera, mínimos al alza, máximos al alza. Y una vez que se encontró con los 160, está rechazando la parte superior de este canal. Entonces, tiene dos posibilidades. Venir, como todo indica, a nivel diario, poner a prueba otra vez la directriz de muy corto plazo y de llegar a rechazarla, venir a probar el 38,2 de Fibonacci o incluso el 50 que coincide con la directriz de todo este tramo impulsivo, el último tramo impulsivo. Entonces aquí podemos plantear o darle o asignarle en el momento que estamos viviendo respecto a la inteligencia artificial que se
detengan esta directriz y vuelva a probar nuevamente la zona de los 160. Por lo cual estoy pensando en hacer un calendar alcista a la zona de los 160. Los calendar son estrategias de débito que uno las puede implementar a un bajo costo y en el caso de que no se dé la continuidad de la tendencia alcista y por el contrario rompa la directriz y se venga a meter a probar la directriz, por supuesto la estrategia saldría mal. Pasemos al próximo activo, SunPower. Saben, porque se lo dejé saber de manera no informal a los grupos de WhatsApp, hace rato que yo tengo una posición aquí en este activo detecté y en este caso lo que estoy poniendo a consideración es que aún sigue estando vigente. Esto significa una compañía que está vinculado a la energía solar. Veamos la gráfica. Se encuentra hace muchos años en un lateral, no tiene una tendencia clara en el largo plazo. Pero ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? Que los máximos son decrecientes, está intentando, vamos a pasarlo a nivel, después de hacer máximos a la baja, se encuentra testeando una zona de los $15 en muchas oportunidades. Y que una vez que lo rompió, lo único que hizo es ir a buscar un nuevo mínimo en el corto plazo a la zona de los 9. Si me pongo a analizar este activo en el corto plazo, veo que está haciendo un doble piso en la zona de los 9 y que ya rompió la directriz de mínimos a la baja. La proyección de este doble piso me puede ir a poner a prueba. La proyección es a la antigua zona pivot ya de mediano plazo. Esto es en la zona del 15. Entonces, entre los niveles donde rompió el neckline de este doble piso, 10 a los 15 hay un 50%. Con lo cual, si le doy probabilidades de que eso pueda llegar a darse, con el correr de los meses planteo una estrategia alcista vía diagonal, cover call o puede ser incluso una estrategia vía call debit. ¿Dónde abandono esta idea? Si rechaza una vez más el neckline, como está ocurriendo en estos días, esta vela de rechazo no es muy positiva, pero siguen siendo los mínimos al alza. Con lo cual, si llega a venir a probar la directriz que acaba de romper, que además coincide con un nivel de uno de los dos suelos, abandono la posición alcista. Baidu. Bien, vamos a Baidu y saber de dónde venimos con la historia de este activo. Baidu se encuentra hace muchísimos años entre la banda de los 354, que fue el máximo histórico, y aquí por debajo la zona de los 80. Bien, vayamos a analizar aquí a ver si encontramos alguna oportunidad de venir a poner a prueba o, digamos, al menos romper la directriz de máximos decrecientes y esta corrección grande que hizo desde los 354 hasta el mínimo de 73 que se dio en octubre del año anterior. Con lo cual, no solamente está rompiendo la directriz de máximos decrecientes, sino que está poniendo a prueba una vez más este nivel de resistencia que está en torno de los 150-160. ¿Qué creo yo aquí que pueda llegar a ocurrir? Que si esto, el rompimiento se da, es proyectar este triángulo ascendente a partir de la zona del neckline. Esto me llevaría a precios que estarían de mínima entre los 180
y los $210. Con lo cual, primero, podría sin tanto riesgo asumir una posición alcista mediante la compra de acciones o incluso con algún diagonal también o algún butterfly alcista, siempre y cuando no venga a romper esta directriz y poner a prueba el último mínimo de esta directriz en la zona de los 116. Pero mientras eso no ocurra, yo veo una continuidad eh, de la tendencia alcista de mínimos al alza, y qué importante es que pueda romper este nivel que no lo pudo superar en muchísimos meses. Fíjense la cantidad de meses desde 14 de marzo del año 2022 que no puede romper. Con lo cual, qué positivo y qué agresivo sería yo en este activo de romper los niveles de 180. Vamos terminando con estos dos ETF, tanto el de mercados emergentes eh, como una forma de diversificar nuestro portafolio en activos que no tienen que ver con las economías desarrolladas. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que una manera de poder diversificar, y en la gráfica lo podemos ver, que podríamos plantear a 3, 4, le decía a los chicos, 5 meses vista, un spread alcista, mucho para ganar, poquito para perder, dándole tiempo a la continuidad de la acción del precio. Si nos vamos a una gráfica de 3 años, vemos que este ETF que reúne, por ejemplo, eh, compañías de Corea, de la India, podemos ver que acaba de romper la directriz de máximo decreciente. Fíjense la cantidad de apoyos que tiene, ¿no?, esta directriz. Y que los mínimos son al alza, con lo cual está poniendo a prueba el último máximo de esta directriz, que es muy coincidente con el 38 puntos de Fibonacci de todo el tramo correctivo desde máximos a mínimos. Con lo cual, vamos a darle una probabilidad más alta a una continuación, una continuidad de los mínimos al alza, poner a prueba la zona pivot y el 38 de Fibonacci para ir a buscarlas de mínima, eh, el 50% de Fibonacci. Esto es en la zona de 45. Dicho esto, entonces les recuerdo una vez más que si quieren tener plasmado en una alerta mandada al grupo, se tienen que suscribir y ahí poder indicarles de manera escrita, como ya los chicos lo vienen recibiendo. Por supuesto, no montan toda la estrategia que mando, cada uno sabe adoptar su riesgo, beneficio o el capital que quieren destinar, pero la posibilidad está de que sepan los niveles a vigilar o como yo analizo la gráfica. Y la verdad, puedo decir que me doy por satisfecho de que las estrategias que he mandado hasta el día de hoy, diría que en un 90% han estado y están saliendo bien. Dicho esto, vamos al último activo que es TLT, con un argumento muy parecido, ya todos lo conocen, ¿no? Lo que significa eh, el ETF de bonos de 20 años o más de duración. Tengo varias consideraciones para hacer respecto a los bonos, pero bueno, no es el motivo y el objeto del video del día de hoy. Algunos a favor, algunos en contra, pero les decía en algunas oportunidades de que ya ha puesto a prueba la parte inferior, esto es la zona de los entre 95 y 100. Por eso yo creo que de no haber, como el mercado lo está descontando, y yo en particular, que el problema de inflación está controlado, ¿eh?
no estoy diciendo con esto de que esté resuelto el tema, pero está mayormente controlada y no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países. Algunos tendrán que ajustar más, otros menos, pero no veo riesgo o veo menos riesgo por debajo, que lo que veo en ir a probar de mínima la parte superior de este canal, de este lateral el que se encuentra el TLT. Esto es algo muy parecido, se lo dije hace 2 o 3 semanas con el petróleo, ¿recuerdan? ¿Cómo puede uno darle más argumentos, además de lo técnico, desde el punto de vista de la macroeconomía? Y le decía que el petróleo iba a testear la parte superior. Bueno, ya no solamente la testeó, sino además lo rompió, lo cual qué bueno para todos aquellos que pudieron decir, bueno, ahora sí le doy más probabilidades a que vaya a testear la parte superior. Efectivamente la hizo y todo indica que puede llegar a continuar. Lo mismo ocurre con TLT. Entonces, en este sentido, la estrategia de opciones sería algo a algunos meses vista, con una estrategia call debit, mucho para ganar, poquito para perder. Esto es un spread, débito, fuera del dinero. Alguna vez lo hemos hecho en un entorno de baja volatilidad, lo hemos hecho pero bajista con Caterpillar, y la verdad que las estrategias de Caterpillar siguiendo la acción de precios nos han salido más que bien. Bueno, gente, me despido, espero que este video les sea de utilidad, que puedan ver los videos anteriores de las alertas anteriores subidos al canal, que puedan sacar provecho del análisis técnico. Siguen muchos, repito una vez más, siguen siendo muchas entradas, incluso mucho mejores las que yo he planteado, y aquí creo que merece una reflexión que tiene que ver con lo emocional del trading. Yo compro un activo a 10, resulta que al otro día se va a 11 y, y no habiendo, estando intacta la secuencia de mínimos a la alza o la tendencia, uno cree que está entrando tarde porque Horacio la compró a 10 y está cotizando a 11 o a 12. Eh, y lo hemos visto, lo vemos a diario con los chicos y trabajamos en la parte emocional. Por el contrario, que yo compré 10 y el activo pasa a valer 9, con lo cual ahí entra el temor. Cuando el temor sería no entrar si rompiera el nivel de stop que yo planteara, que podría llegar a ser 9. Entonces, algunos, por ejemplo, pueden entrar a 9 diciendo qué linda oportunidad, mucho mejor que la que está entrando Horacio. Resulta que yo en 9 estoy saliendo y esa persona está entrando. ¿Por qué? Porque los $9, por estar dando un ejemplo hipotético, es un nivel en donde yo he puesto mi stop loss. Entonces, quiero poner esto a consideración porque tiene que ver mucho con la parte emocional. Esta idea, y lo repito en cada uno de mis en vivos y en mis análisis de los días miércoles, eh, eh, me la perdí. Y resulta que el activo sigue subiendo, por supuesto, cuando uno más abajo compra, el nivel de riesgo-beneficio se empieza a acotar, pero lo importante es analizar cuál es el horizonte que tengo, porque de pronto ya subió un 10%, pero resulta que el objetivo que tiene ese activo es del 50 o del 100%. Lo menciono cada vez que hablo, por ejemplo, de Coinbase, que todavía tiene un recorrido adicional del 50, que la vengo marcando desde marzo, ya ha subido muchísimo y claro, la sensación que uno tiene de entrar a $100 como está valiendo en este momento, de que ya es tarde porque Horacio la compró a 70 o la compró a 80 o el valor que sea. Entonces, mientras no ponga a prueba los niveles de mi stop loss, que tiene que ver con uno de los hombros, de la formación de hombro-cabeza, hombro invertido, que tiene hace bastantes meses, sigue siendo un activo con oportunidad de entrada. Por eso
digo, si van a los videos de mi canal, van a ver que cuando analizan la gráfica, todavía al día de hoy, muchos de ellos, caso de Unity, hasta incluso algunos, siempre comento que me da la sensación de que estoy entrando tarde, y entonces cuando tengo la sensación de que estoy entrando tarde a un activo, lo único que hago es tomar precauciones. ¿Por qué? Porque mi riesgo-beneficio no es el mismo de haber entrado en el momento oportuno, por ejemplo, en el rompimiento de la línea clavicular. Dicho esto, gente, los invito a suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y si quieren pertenecer a esta comunidad educativa, me lo dejen saber a través de contacto@hablemosdetrading.com o me escriben a mi teléfono, a mi número de WhatsApp que está indicado en esta portada. Se me cuidan, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chau, chau.